Bueno, y en la columna de análisis político de este miércoles vamos a analizar la realidad política argentina. Eduardo Botinelli, bienvenido. ¿Qué tal, Natalia? ¿Cómo estás? Bien, bueno, como ya sabemos, el domingo pasado el resultado de las elecciones dio como el ganador sorpresivo a Sergio Massa, el candidato oficialista, que obtuvo casi un 37% de los votos contra un poquito menos del 30% del libertario Javier Milei, y entre ellos va a estar, uno de los dos va a ser el próximo presidente de la Argentina. Así es. Bueno, sí, a ver, el balotaje termina siendo entre las dos principales candidaturas que se esperaba que estuvieran. La sorpresa quizás termina siendo el orden y la distancia, incluso con la que Massa supera a Milei. Y eso provocó, primero, no debería haber algunas sorpresas con respecto a quienes lo disputan. Quizás sí, el punto de partida es distinto. Y el otro es cómo fueron las reacciones que se fueron dando desde el domingo hasta hoy mismo, ¿no? Todavía se están dando. Hace un ratito. Exactamente. Sí. Y bueno, y eso sí provocó algunos cimbronazos importantes que se están dando. Lo primero, miramos un poco la estrategia que ha tenido Massa a lo largo de la campaña electoral, es que en parte tenía una estrategia bien clara, una estrategia política clara y traducida eficazmente en la campaña electoral, donde también los resultados le favorecieron. En definitiva, poder ser la única bandera fuerte, firme de la unidad nacional y de tratar de ser quien termina la grieta, que lo había comenzado Rodríguez Larreta en su proceso de lanzamiento de candidatura hacia las PASO. Bueno, el que haya ganado Bullrich le favoreció ese espacio. Y por otro, la disputa que se daba, lo que era fuera de la candidatura de Massa. Bueno, por un lado lo de Schiaretti y Bregman, digamos, en sus nichos y sus electorados, pero claramente el espacio de disputa donde aparecía La Libertad Avanza con Milei y Juntos por el Cambio con Bullrich, empezaron a tener una confrontación donde se daba mucho más esa confrontación pensando en esa primera vuelta que en una posibilidad de construcción de una alianza en una segunda vuelta, que es lo que empieza a atravesarse ahora. O sea, quizás no fueron lo suficientemente, no sé si usar la palabra inteligente porque creo que quizás no corresponda, pero no tuvieron una clara estrategia pensando en el día después. Porque el anticasta ahora acude a la casta y se vuelve anti-K, que era la gran bandera de Bullrich. Bueno, efectivamente, el tema estaba, que lo hablamos el miércoles pasado, era, bueno, a ver, hay alguien que se pone anti-K, ¿bien? Sí. Ahora, el otro redoblaba la apuesta, que era el anticasta. Sí. En esa tensión de quién era más anti el otro, terminaban poniéndose también entre sí anti. ¿Por qué? Con duras acusaciones. Sin dudas, ¿no? sin dudas. Hubo personales aparte. En el debate presidencial, pero también fuera del debate hubo acusaciones cruzadas. Incluso parte de la campaña del miedo que se podía, o sea, del miedo que podía provocar la candidatura de Milei, era impulsada desde el lado de Bullrich. Entonces, claro, hoy, habiendo transitado ese conjunto de acusaciones cruzadas, lo que queda hacia adelante y esa reconstrucción es mucho más difícil. Primero, por lo que tú decías, el anticasta se alía con la casta. Ahora, esa misma alianza, hay un actor, que es Macri, que estuvo jugando antes. Y que de hecho hoy hay parte del PRO que le está cuestionando el haber jugado antes, más hacia Milei que hacia la candidatura de Bullrich. Entonces, dentro de ese alineamiento que se está dando, ese realineamiento, está generándose fracturas importantes. En Juntos por el Cambio primero y adentro del PRO también. Si empezamos a ver lo que han sido las manifestaciones, Bullrich hace una conferencia de prensa hoy, que en realidad hace una declaración, dando el apoyo a Milei, y dice a título personal, ¿no? Es decir, bueno, como fórmula que fue votada, estamos llamando el voto a Milei, y el acuerdo no es del partido, incluso lo aclara en su propia locución. Aparece Macri. Ahora, después aparecen otras figuras donde están llamando a la libertad de acción, ¿no? Sí, como el radicalismo, por ejemplo. El radicalismo. Todavía no está claro lo de Larreta, pero apareció María Eugenia Vidal ya hablando de la libertad
digamos, Sí. siempre hay libertad del elector, pero lo que está diciendo es no va a apoyar a Milei, lo dice explícitamente. Sí. ¿No? Entonces, toda esa reconfiguración lo que está haciendo es un escenario muy complejo para Sí. Milei en la segunda vuelta. Bueno, varios radicales se han pronunciado en estos días, incluso lo han llamado fascista a Milei, ¿no? O sea, este es mi límite, por ejemplo, Bueno, ¿no? es que ya esa alianza de Juntos por el Cambio tenía momentos de crujidos, ¿no? Es decir, que estaba de alguna forma con un final que el final era obtener un triunfo para quitar a el kirchnerismo o el peronismo del gobierno, ¿no? Digamos, Sí. hay matices, digamos, en qué se pone el énfasis, Sí. pero en definitiva el fin último era sacar al kirchnerismo del gobierno y por eso se sostenía. Estando eso en riesgo y además con alguien que va en contra de muchos de los valores impulsados por la Unión Cívica Radical, bueno, queda de lado esa alianza y aparecen Sí. esas manifestaciones donde ya no es la libertad de acción, sino ya es contra, ¿no? Y Claro. la Unión Cívica Radical además tiene 5 gobernadores, es decir, también esa estructura de movimiento territorial va a jugar en la segunda vuelta. Y un 7 y pico % de Schiaretti, Y un un 3 2 y de pico % Bregman. de Bregman, o sea, bueno, bueno, parece convertirse como en el gran candidato Massa ahora, o sea, en realidad es admirable, ¿no? Supongo que es un fenómeno para una persona que estudia la política como vos, Eduardo, es increíble que el actual ministro de Economía, con una inflación de 120 y pico % en Argentina, llegue a consolidarse de esta manera en el gran candidato, con él sí una gran estrategia, desde lo discursivo y además apareciendo en ese escenario solo. Bueno, parte de la estrategia y de lo que viene construyendo tiene que ver con, primero, efectivamente, si uno mirara esto solamente con el ministro de Economía del 40% de inflación y el 40% de Sí, pobreza sí. y 130% de inflación, es inentendible. Lo que pasa que hay toda una historia, Por una supuesto. construcción histórica de todo lo que es el peronismo en Argentina, pero además cómo él se ha ido posicionando. A ver, él aparece solo cuando cierra. Ya tiene el lanzamiento de la segunda vuelta, donde es Massa, donde no aparece Cristina Kirchner, donde no aparece Alberto Fernández, no aparece la Cámpora. Es decir, hay lugares que quedaron afuera, y quedaron afuera con una decisión estratégica, que es que esto de la unidad nacional no podía hacerse, esa construcción de estrategia electoral y estrategia política de unidad nacional y eliminar la grieta, no podía hacerse si había uno de los factores que genera grieta, porque en definitiva genera reacciones dentro de ese stand o de ese escenario. Entonces, él aparece solo, aparece construyendo una imagen donde se desliga y se despega de lo que es la gestión de este gobierno en particular. Lo hablamos también el miércoles pasado, es decir, bueno, cómo él logró posicionarse como alguien que arranca en el gobierno y de lo que habla es de lo que él propuso y no de lo que pasó, ¿no? Y tampoco de los efectos negativos, porque los efectos negativos se atribuyen o al acuerdo de Macri con el FMI, Sí. o a efectos residuales de lo que fue ese gobierno. También es cierto que él asume como ministro de Economía hace algunos Hace meses. un O sea, año. no puede hacerse cargo de todo lo No, que no. sucedió en un montón de años. Pero logra, porque él no estaba totalmente afuera del gobierno, él no Sí, era por alguien que supuesto. aterriza, No ¿no? es ajeno. Pero logró dividir claramente los tiempos y posicionarse hacia el futuro. Y eso es, digamos, el gran triunfo que tiene, ya, obviamente, esperando que suceda en la segunda vuelta, pero ya el resultado lo legitima fuertemente en esa estrategia. Para redondear, porque ya nos quedamos sin tiempo, Eduardo, ¿qué podemos esperar entonces de este 19 de noviembre? Bueno, claramente acá hay dos cosas. Primero, Milei sale debilitado con el resultado mismo. Entre otras cosas, porque es algo que hay que tomar apunte muchas veces, la construcción de autoderrotas es algo que es muy frecuente en la política. Milei se jugó muy fuerte en el cierre a que ganaba en primera vuelta.
Y no solamente no ganó en primera vuelta, sino que además su resultado fue inferior y salió segundo y lejos de cualquier posibilidad de triunfo en primera vuelta. Lo segundo es que en ese desafío de llegar a ganar en primera vuelta, lo que generó fue más rispidez con quien podía ser su socio aliado estratégico. Entonces, ¿qué podemos esperar para el 18 de noviembre? Bueno, cómo se van posicionando. Massa claramente con una capacidad de captación en un sector político e ideológico más amplio, pero con algunas limitaciones en el fuerte de Milei, que es quienes menos interesados están en la política. Y ahí también, como lo hablamos también en lo que está sucediendo en Uruguay, hay que ver cómo logran llegar y cómo es la participación en esta segunda vuelta con respecto a la primera y con respecto a las PASO. Bien, bueno, muchas gracias, Eduardo. Otro día repasamos la cantidad de memes que ha habido en estos días y pues hasta del propio Milei, ¿no? Bueno, que es todo un tema el manejo de las redes. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Hasta el miércoles que viene. Nos vemos el miércoles.